Era una tarde fría en Los Ángeles con el tipo de frío penetrante que se filtraba en tus huesos. Las calles zumbaban con el caos habitual, autos, tocando la bocina, gente corriendo, y el artista callejero ocasional, tratando de llamar la atención entre la multitud. Un hombre sin hogar llamado Jacob estaba sentado en la esquina de una intersección concurrida envuelto en una manta raída, que apenas lo protegía del frío. La vida no había sido amable con Jacob. Una vez un trabajador de la construcción muy trabajador, una lesión en el trabajo y una serie de eventos desafortunados lo habían dejado sin hogar, un trabajo o un sentido de propósito. Había estado sentado allí durante horas. Un pequeño cartel de cartón descansando frente él decía cualquier cosa, ayuda, Dios bendiga. La mayoría de los transeúntes evitaban su mirada apresurándose como si no existiera. Jacob ya estaba acostumbrado a la indiferencia, pero no hacía que fuera más fácil soportar el hambre. Roía su estómago y los pocos billetes de dólar arrugados en su frasco no serían suficientes para una comida adecuada. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un tono dorado sobre la bulliciosa ciudad, un hombre pasó junto a Jacob. Llevaba una pelota de béisbol, gorra calada hasta la cara, gafas de sol que le protegían los ojos y una chaqueta informal que lo hacía mezclarse con la multitud. No había nada particularmente llamativo en él, solo otro peatón perdido en el mar de gente, pero algo en el hombre llamó la atención de Jacob, reuniendo el poco coraje que le quedaba. Jacob gritó: «Disculpe, señor, ¿me presta $1?» Su voz estaba desgastada por las horas de innumerables rechazos en el aire frío. El hombre hizo una pausa a media flexión y se giró para encarar a Jacob por un momento. Los dos ojos se encontraron y Jacob sintió una extraña sensación de familiaridad en el rostro del extraño, pero no pudo ubicarla. El hombre se acercó bajando ligeramente las gafas de sol para ver mejor a Jacob. «¿Para qué lo necesitas?», preguntó el hombre. Su tono fue tranquilo pero directo. Jacob dudó, inseguro de cómo responder. «Solo necesito algo de comer. Ha sido un día difícil», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. El hombre estudió a Jacob durante un largo momento. Su expresión era ilegible. Luego, para asombro de Jacob, se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a Jacob. Respondió confundido por el repentino interés del hombre. «Bueno, Jacob», dijo el hombre extendiendo una mano, «un placer conocerte. Soy Clint». El nombre envió una sacudida a través de Jacob. Miró al hombre con incredulidad. De repente se dio cuenta de por qué su rostro le parecía tan familiar. Este no era solo un extraño, era Clint Eastwood, el legendario actor y cineasta. La boca de Jacob se abrió, pero no salieron palabras. Clint sonrió levemente como si le divirtiera la reacción de Jacob. «No te preocupes», dijo, «lo entiendo mucho, hablemos un minuto». Jacob asintió, todavía en shock. Lo que comenzó como una súplica desesperada por $1 se había convertido en un encuentro casual con una de las figuras más icónicas de Hollywood. Poco sabía Jacob que este encuentro cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Jacob se sentó allí aturdido mientras Clint Eastwood permanecía agachado frente a él, haciendo que la bulliciosa ciudad a su alrededor pareciera que se había quedado en silencio. Jacob no estaba seguro de qué decir o cómo actuar. Su solicitud de $1 se había convertido en algo real, una interacción genuina con una de las caras más famosas del mundo. Sin embargo, el comportamiento tranquilo de Clint lo tranquilizó rápidamente. «Dijiste que necesitabas algo de comer», Clint comenzó. «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien, Jacob?». Jacob dudó antes de responder. «Ayer», mintió, su voz entrecortada. La verdad era que habían pasado 2 días desde que había comido algo sustancial. La bolsa de patatas fritas que había logrado comprar antes ya no estaba y sentía como si su estómago se estuviera haciendo un nudo. Clint pareció sentir la verdad detrás de las palabras de Jacob. Se puso de pie mirando hacia la calle cercana. «Vamos», dijo haciendo un gesto para que Jacob lo siguiera, lo que Jacob tartamudeó, inseguro de si había oído correctamente. «Dije vamos», Clint repitió con una pequeña sonrisa. «Deja que te traiga algo de comer». Las piernas de Jacob se sintieron débiles mientras se ponía de pie agarrando firmemente su manta andrajosa. Siguió a Clint por la calle luchando por seguir los largos pasos del hombre. Pronto llegaron a un pequeño restaurante escondido de la calle principal. Era el tipo de lugar que se sentía cálido y acogedor con el olor a café recién hecho flotando en el aire. Clint abrió la puerta e hizo un gesto para que Jacob entrara primero. Algunos clientes miraron en su dirección. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconocieron a la celebridad. Clint pareció no darse cuenta, o tal vez simplemente estaba acostumbrado a la atención. «Siéntate en cualquier lugar», Clint le dijo a Jacob, quien eligió una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. Una camarera se acercó. Sus ojos se movían entre Jacob y Clint, con una mezcla de confusión y emoción. «Café para mí», dijo Clint antes de asentir hacia Jacob. «Y lo que quiera». Jacob miró el menú, sus manos temblaban. Había pasado tanto tiempo desde que había tenido el lujo de elegir qué comer. Tal vez solo un sándwich», dijo vacilante. Clint levantó una ceja. «Puedes hacerlo mejor que eso, pide lo que quieras». Jacob tragó saliva con dificultad, finalmente permitiéndose elegir una comida abundante, una hamburguesa con papas fritas y una guarnición de sopa. Clint agregó una orden extra de panqueques a la lista para sorpresa de Jacob. Mientras esperaban la comida,
Clint se reclinó en su asiento estudiando a Jacob con una expresión pensativa. Entonces, ¿cómo terminaste aquí?, preguntó con un tono libre de juicio. Jacob dudó, no era una historia que le gustara contar, pero algo en el interés genuino de Clint lo hizo abrirse. Yo era un trabajador de la construcción, él comenzó, trabajó duro, ahorró lo que pudo, pero luego me lesioné en el trabajo, no pude trabajar más, las facturas acumularon y antes de que me diera cuenta lo perdí todo, mi apartamento, mi auto, todo. Clint escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, no había familia que ayudara. Jacob negó con la cabeza, mis padres fallecieron hace unos años y los amigos que tenía, bueno, desaparecieron bastante rápido una vez que las cosas fueron cuesta abajo, la comida llegó deteniendo momentáneamente su conversación, Jacob se abalanzó saboreando cada bocado. No fue solo el sabor de la comida lo que lo calentó, fue la amabilidad que Clint le había mostrado a un completo extraño mientras comían. Clint compartió algunas historias de sus propias luchas desde sus primeros días en Hollywood, cuando estaba en la ruina y luchaba por hacerse un nombre por sí mismo. La vida tiene una forma de ponernos a prueba. Clint dijo que su voz era firme, pero a veces esas pruebas son las que nos hacen más fuertes. Jacob asintió sintiendo una sensación de esperanza que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible. Las palabras de Clint y sus acciones fueron un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros todavía había amabilidad en el mundo cuando la comida había terminado. Clint se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria. Tienes potencial, Jacob. Puedo verlo. No dejes que esta situación te defina. Jacob no sabía cómo responder. Todo lo que pudo hacer fue asentir. Su garganta estaba apretada por la emoción. Poco sabía él que Clint no había terminado de sorprenderlo aún. Cuando Jacob y Clint salieron del restaurante, el mundo exterior parecía más brillante aunque el sol comenzaba a ponerse. Jacob sintió una calidez en el pecho que no podía expresar con palabras. Por primera vez en años, alguien lo había visto como algo más que un hombre sin hogar en la calle. Clint caminó junto a él. A su paso, sin prisa, llegaron a la esquina donde Jacob solía sentarse. Su hogar improvisado de mantas andrajosas y algunas pertenencias aún esperaban allí. Clint hizo un gesto hacia él. ¿Es aquí donde te has estado quedando?, preguntó. Jacob asintió ligeramente avergonzado. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Clint permaneció en silencio por un momento, su expresión pensativa, luego se giró hacia Jacob y dijo, quédate aquí un segundo antes de que Jacob pudiera preguntar por qué. Clint cruzó la calle y desapareció en un mostrador cercano. Tienda Jacob se quedó allí inquieto con su manta preguntándose qué podría estar haciendo el hombre. Minutos después, Clint emergió cargando varias bolsas. Clint dijo entregándole a Jacob las bolsas que contenían artículos esenciales, ropa limpia, artículos de tocador, agua embotellada y algo de comida envasada. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par. No tenías que hacer esto, dijo con voz temblorosa. Lo sé, Clint respondió simplemente, pero a veces un poco de ayuda puede ser de gran ayuda. Jacob estaba abrumado, agarró las bolsas con fuerza tratando de contener las lágrimas, nadie había hecho algo así por él antes, pero Clint aún no había terminado. ¿Tienes alguna habilidad, Jacob?, Clint preguntó con tono directo pero amable. Jacob dudó antes de responder. Solía ser bastante bueno con mis manos, construyendo cosas, arreglando cosas, era capataz antes del accidente. Clint asintió, pareciendo archivar la información, y querrías volver a eso, trabajando. Quiero decir, Jacob parpadeó, inseguro de haber escuchado correctamente, por supuesto, dijo rápidamente, pero no tengo nada, ni identificación, ni lugar donde quedarme, nada. Clint colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jacob, paso a paso, dijo. Déjame hacer una llamada. Jacob observó cómo Clint sacaba su teléfono y se alejaba hablando con alguien en voz baja. Jacob no podía entender la conversación, pero la actitud tranquila de Clint le dio una extraña sensación de esperanza. Después de unos minutos, Clint regresó deslizando su teléfono de nuevo en su bolsillo. Está bien, Clint dijo, tengo un amigo que dirige una empresa de construcción. Siempre está buscando buenos trabajadores y me debe un favor. Empieza el lunes. Jacob lo miró atónito. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Clint dijo con una pequeña sonrisa, pero vas a necesitar un lugar para quedarte y una forma de moverte. Déjame encargarme de eso después. Jacob no sabía qué decir. Su mente estaba acelerada tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Clint Eastwood, una leyenda de Hollywood, no solo lo estaba ayudando, le estaba dando una segunda oportunidad en la vida. Caminaron unas pocas cuadras hasta un refugio cercano donde Clint habló con el gerente para organizar que Jacob tuviera una vivienda temporal hasta que pudiera recuperarse.
Clint incluso cubrió el alquiler del primer mes de una pequeña habitación en una casa compartida que operaba el refugio. Para los hombres que buscaban reintegrarse a la sociedad para cuando terminaran, Jacob sintió que estaba soñando que había pasado de mendigar $1 a tener comida, ropa, un lugar donde quedarse e incluso un trabajo asegurado, todo en el lapso de un solo día. Clint acompañó a Jacob de regreso a su esquina una última vez. «Tienes un nuevo comienzo, Jacob», dijo, «no lo desperdicies». Jacob asintió con la garganta apretada por la emoción. «No lo haré», prometió, «no sé cómo agradecerte, no necesitas hacerlo», dijo Clint, «solo paga por adelantado. Algún día ayuda a alguien más cuando lo necesite». Cuando Clint se giró para irse, Jacob lo llamó. «¿Por qué hiciste todo esto por mí?». Clint hizo una pausa, mirando hacia atrás por encima del hombro porque todos merecen una oportunidad, dijo, y porque podía. Jacob vio cómo Clint se alejaba, su silueta desaparecía en la luz del atardecer por primera vez en años. Jacob sintió algo que pensó que había perdido para siempre, esperanza. A la mañana siguiente, Jacob estaba fuera de la pequeña casa que Clint había arreglado para él. El personal del refugio lo había ayudado a mudarse e incluso le había proporcionado algunos suministros básicos mientras miraba alrededor de la modesta habitación en la que no podía dejar de pensar. Todo lo que había pasado de sentirse invisible a ser visto de desesperanzado a esperanzado, todo gracias a la amabilidad de un hombre. El lunes llegó más rápido de lo que Jacob anticipó. Nervioso, pero decidido, se presentó la constructora a la que Clint había llamado en su nombre. El capataz, un hombre rudo, pero amable llamado Dan, lo saludó con un firme apretón de manos. «Tú eres el chico del que me habló Clint», dijo Dan evaluándolo. Dijo, «¿tienes experiencia?». Jacob asintió. «Yo fui capataz. Hace años puedo manejar herramientas, reparaciones, cualquier cosa que necesites». «Bien», dijo Dan entregándole un casco y guantes. «Nos vendrían bien un par de manos, pero déjame dejar una cosa clara, no vas a recibir ningún trato especial, te ganarás el sustento aquí igual que todos los demás». Jacob sonrió sintiendo el peso de las palabras de Dan. «Eso es todo lo que siempre he querido, una oportunidad de demostrar mi valía». El trabajo era agotador, pero familiar. Jacob rápidamente volvió al ritmo del trabajo. Sus manos recordando lo que su corazón casi había olvidado, la satisfacción de construir algo con un propósito. Día tras día llegó temprano, trabajó duro y demostró su valía. No pasó mucho tiempo antes de que Dan se diera cuenta. «No está mal, Jacob». Dan dijo uno por la tarde, mientras recogían sus cosas, «tienes la cabeza bien puesta. Sigue así y puede que aquí haya más oportunidades». Las semanas se convirtieron en meses y la vida de Jacob empezó a transformarse. Con ingresos estables, pudo ahorrar dinero, comprar mejor ropa e incluso empezar a buscar más educación para perfeccionar sus habilidades. Pero lo que más le quedó fue la amabilidad que Clint Eastwood le había mostrado. Un día, Jacob decidió que necesitaba agradecerle a Clint como es debido. Encontró el coraje para llamar al número que Clint le había dado ese día fuera del restaurante. Para su sorpresa, Clint respondió, «Jacob, ¿cómo va el nuevo trabajo?». Clint preguntó con una voz cálida y genuina, «Va genial». Jacob respondió con la voz cargada de emoción. «Solo quería agradecerte por todo. No tenías que ayudarme, pero lo hiciste. Cambiaste mi vida». La respuesta de Clint fue simple pero profunda. «Jacob, yo no cambié tu vida, tú sí. Solo te di un empujón en la dirección correcta». Jacob sonrió con el corazón lleno. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, entonces no lo hagas», dijo Clint, «y recuerda lo que te dije. Devuélvelo». Meses después, Jacob tuvo la oportunidad de hacer precisamente eso. Mientras caminaba al trabajo, se cruzó con un joven sentado en la acera con aspecto perdido y derrotado. Algo en el hombre le recordó a Jacob a sí mismo. Sin dudarlo, se detuvo y le ofreció un sándwich al hombre con unas pocas palabras amables. Los ojos del hombre se iluminaron y Jacob sintió una calidez que no había sentido antes, la comprensión de que ahora estaba en condiciones de retribuir. Años después, Jacob no solo había construido una vida estable para sí mismo, sino que se había convertido en un mentor para otros que luchaban por encontrar su equilibrio. Y aunque nunca volvió a ver a Clint Eastwood, llevó las palabras del actor con él todos los días. Todos merecen una oportunidad. El viaje de Jacob de la desesperación a la esperanza se convirtió en un testimonio del poder de la bondad y las segundas oportunidades. Todo comenzó con una simple solicitud de $1 y un hombre que vio más allá de la superficie. La vida de Jacob, una vez ensombrecida por la oscuridad, ahora estaba llena de propósito, luz y la creencia de que incluso los actos más pequeños de compasión podían extenderse hacia afuera para cambiar el mundo.